Ok, perfecto. Bueno, todavía no veo a nadie, pero buenos días. Es un placer para mí compartir en este seminario del que he sido parte de varios años, porque me parece fundamental que para nosotros los músicos em, tengamos como otras herramientas que no es el performance como per se, pues, o la composición o la educación musical, sino que tengamos otras maneras de poder percibir la música, cómo vivirla, y no solamente la música, sino el proceso creativo, proceso sonoro en general. Yo soy contrabajista, pero también me considero artista sonora, también escribo, soy poeta, entonces como que tengo eh, varios sombreros y en esos sombreros me gusta como incluir la escucha profunda, el poder comprender los espacios desde el cuerpo, porque a veces se nos olvida el cuerpo como tal. Bueno, entonces, como les decía, el deep listening es muy importante en mi práctica artística porque venía como de esta práctica artística o musical, que era desde el ámbito clásico, en la música de cámara, la orquesta y todo esto. Y una vez que Deep Listening entra a mi vida, irrumpe en mi vida en el 2016, digamos que el mundo cambia, mi percepción sobre la creación sonora y musical cambia y comienzo como a poder explorar otras ramas u otras facetas que no conocía de mí misma. Por lo menos Paulina Oliveros, que es la creadora de esta metodología y filosofía Deep Listening, que es muy diferente, digamos, al concepto de Deep Listening, que eso lo tenemos que tener un poco claro hoy. Una cosa es el concepto de Deep Listening, que es un concepto que viene de los pueblos originarios, donde las personas se comunican con el medio ambiente, con su entorno. La filosofía Deep Listening es muy diferente porque busca que las personas puedan escuchar desde todos los sentidos. Y eso es fundamental porque a veces pensamos que solamente podemos escuchar desde nuestros oídos y esa no es la verdad. Nuestro cuerpo es una membrana que vibra, que conecta con muchas partes del mundo, con el entorno, con otras personas, con nuestro instrumento. Entonces es importante que tengamos eso ahí como en la mente. También el deep listening es, digamos, busca la diferencia entre escuchar voluntariamente y escuchar involuntariamente, o sea, escuchar de manera consciente. Y también incluye trabajo corporal, como lo van a ver, vamos a movernos bastante el día de hoy, trabajo corporal y también los sueños. Incluye la parte onírica, incluye también los pensamientos, la imaginación. Entonces va más allá de solamente escuchar como lo conocemos, sino es una práctica que engloba como muchas, muchas, muchas partes de nosotros. También es importante saber del deep listening, y eso de repente si tenemos tiempo al final podemos conversar un poquito, quizás algunos de ustedes han escuchado sobre este concepto, es que el deep listening promueve la experimentación, la improvisación, la colaboración, e inclusive dentro de deep listening hay un área que es de tecnología y que incluye instrumentos para que personas con discapacidades motrices puedan hacer música y puedan también eh, entrar en el juego sonoro y de la creatividad, que es esencial para el crecimiento de cualquier persona, de cualquier ser humano. Entonces, como lo veo yo, el deep listening es una práctica para la vida, es una práctica que va más allá de escuchar, sino es una práctica para aprender sobre los otros, para aprender sobre lo no humano, para conectarnos con las otras personas, para poder crear de una manera u otra, porque no solamente los compositores crean, todos creamos de una manera u otra. Y también es importante saber, ¿y por qué traigo la composición a colación? Porque Paulina Oliveros era compositora y muchas de las personas y muchas de las mujeres y compositores que hemos estado en este, digamos, en este mundo de deep listening, somos personas que nos consideramos creadores. Entonces, el deep listening apuesta a eso y originalmente en los 70, cuando comenzó el deep listening de Paulina Oliveros, era como un grupo de ejercicios de escucha
que crearon ellos en retreats o en clases o en reuniones que ellos tenían así un poco informal, después fue formalizándose hasta que llegó a la universidad. Y también piezas, digamos, piezas escritas, piezas musicales escritas, donde tienes que seguir una serie de instrucciones para poder crear lo que va a suceder. Entonces vamos a ver algunas de esas instrucciones ahora, en un rato, y les voy a mostrar un libro que salió este año, que bueno, es un compendio de muchos de nosotros, celebrando a Pauline Oliveros. Entonces, bueno, antes de cerrar como esta introducción, que no quiero que sea muy extensa porque quiero como que nos enfoquemos más en la parte corporal y la parte sonora, les invito a que piensen la escucha profunda o el deep listening como una escucha que busca el sonido o la experiencia sonora debajo de la superficie de la piel, y que nos ayuda a cambiar nuestra mentalidad y nos ayuda también a romper límites que podamos nosotros sentir dentro y que nos restringen en nuestra capacidad como creadores y como artistas. Entonces, Paulino Oliveros lo que siempre decía es que la escucha profunda es un derecho de nacimiento de todos los seres humanos. Y es cierto, tenemos todo el derecho de poder conectar y utilizar ese sentido para poder conectar con otros. Entonces, este taller de hoy me gusta siempre compartir digamos, los libros en los que me baso, digamos. Me parece que también es una parte educativa. Entonces tenemos varios libros. El primero es A Year of Deep Listening, que fue un compendio que salió este año. Estos son 365 text scores, que así se le dice en inglés, a las partituras en palabras, que son a base de instrucciones. Este es un libro que digamos, se trabajó por mucho tiempo, liderado por Stephanie Loveless, que es ahora mismo la directora del Centro de Deep Listening en Troy, en Nueva York. Y básicamente fue una publicación para la celebración del compromiso y todo el legado de Pauline Oliveros en todos nosotros. También vamos a tener uno de los ejercicios de Tommy Han. Ella era directora antes del Centro de Deep Listening, maravilloso, se llama Arousing Senses, y este libro lo utilizo muchísimo porque tiene, digamos, son como recetas que las personas pueden seguir para tener como prácticas creativas con otras personas o por sí mismos. Y tenemos los tres libros, que obviamente son los tres libros de Deep Listening, que uno tiene que ver con Composer's Guide, que es la guía de compositores. Está Deep Listening and Body, que es el Deep Listening para el cuerpo. Y tenemos Deep Listening in Dreams, que es escucha profunda en los sueños. Entonces, todos estos libros, digamos, son el centro de mi práctica actualmente de Deep Listening y los utilizo muchísimo en mis talleres porque me gusta compartir muchísimo con las otras personas los libros que leo o los libros en que me baso para los talleres. Yo no sé si otro está por allí para ver si empezamos. Todavía quizás no. ¿Ah? Entonces, bueno, creo que para comenzar, El profe todavía bueno, no ha llegado, pero la estamos escuchando. perfecto, súper, porque como no tengo ni cámara ni nada, no sé si hay alguien detrás. Sí. Ok, entonces, es medio extraño. Algo que sí me gustaría que hoy en la sesión, que va a ser muy cortita, son cuatro puntos importantes. El primero es respirar. Quizás algunos de ustedes practican alguna práctica física o corporal, como el yoga o karate, o no sé, algunas de estas, pero respirar es fundamental en nuestra vida, así que eso es lo número uno que es importante en esta sesión, mucho más que todo lo demás. La número dos es activar la presencia del cuerpo, mente y espíritu. ¿Por qué? Porque el cuerpo es lo que nos conecta a este mundo físico, digamos, en el que estamos, terrenal. La mente es la que usualmente concreta muchas de las ideas o muchas de las ideas que tiene el espíritu o el cuerpo, y es la que, digamos, produce todo, ¿no? Y tenemos el espíritu que, bueno, si creemos o no en la parte más intangible, es
lo que nos conecta con nosotros mismos adentro, digamos, introspección, si lo queremos llamar así. Paulino lo llama espíritu, pero lo podemos llamar introspección si no le gusta esa palabra. Aparte de eso, mentalidad abierta a explorar o crear juntos, poder escuchar juntos y, digamos, entregarse a esta práctica del día de hoy con una con buena intención, por lo menos una mente abierta. Y lo otro es pensar que estas prácticas de deep listening desarrollan vínculos de afecto. Entonces, espero que de repente todas las personas de ahí en el salón o esta sesión, si no se conocen, esta es una oportunidad también para conocerse desde otro punto de vista. Van a haber actividades que vamos a tener que compartir algunas partes de nosotros, así que si alguien se siente incómodo, voy a avisar con tiempo, por si alguien no quiere participar, es totalmente válido, pero sería lindo que pudiéramos todos participar en esta experiencia. Puse en el PowerPoint las instrucciones de cada uno de los ejercicios, por si alguien quiere leerlas mientras que las conversamos. Hay personas más visuales que otras. Entonces avísame si se ve bien. ¿Se ve? Perfecto, se ve súper bien. Súper. Bien. Entonces, bueno. Como dije, esta sesión va a ser bastante corporal. También si pueden tener un cuadernito a mano, un cuaderno, una página, lápices, porque vamos a necesitarlas en la última parte de la sesión. También si lo tienen ahí sería genial. Pero bueno, por ahora vamos todos a levantarnos un poco, por favor. Levantamos. Y vamos a hacer un masaje taoísta, que básicamente es un masaje que uno hace a partir de toquecitos en el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies y después de vuelta. Este masaje lo que hace es que despierta el cuerpo. Todavía quizás estamos un poco dormidos, yo estoy todavía llegando al día, pero bueno, también hemos empezado el día y para también conectarnos un poco entre nosotros es genial. Entonces, bueno, vamos a empezar con, con los puños cerrados y con suavecito vamos a comenzar a dar pequeños golpes en la parte de arriba de nuestra cabeza, suavecito, suavecito, nada duro. Luego pasamos a la frente, luego pasamos a las mejillas, a la quijada, ahí se concentra bastante tensión, a la parte de al lado del cuello, vamos al pecho. Quizás el pecho amerita un poquito más de fuerza, no tan duro, solamente es un toque. Vamos bajando nuestro abdomen, nuestras caderas, los lados, la ingle, de adelante, suavemente. Vamos bajando las piernas. Las piernas quizás podemos usar un poquito más de rigor, son músculos más grandes. En la entrepierna, vamos bajando, pierna baja, pies, vamos subiendo tobillos. Cuando vamos subiendo vamos a ir en la parte de atrás de las piernas, las pantorrillas, la parte de atrás de los muslos, trasero, la espalda baja, la parte es un poco tricky, pero ahí podemos. Los riñones, despertando los riñones un poco, los músculos de atrás. La parte alta de la espalda y los omóplatos. También tenemos bastante rigidez la mayor parte del tiempo.
Ahora con la mano derecha vamos a empezar por el pecho y vamos a ir a los brazos, hasta las manos. Abrimos las manos, volteamos la mano y volvemos por la parte de arriba del brazo. Y cambiamos mano izquierda a brazo derecho, mano y la parte de arriba del brazo. Luego aquí en los hombros, el trapecio que tenemos aquí. Subimos quijada, nuevamente, parte de atrás del cuello, suavecito, parte de atrás de la cabeza. Llegamos arriba, lento, 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 hasta que podamos parar. Y desde ahí subimos las manos, inhalamos, exhalamos, bajamos los brazos, inhalamos hacia arriba, exhalamos hacia abajo, inhalamos hacia arriba y exhalamos hacia abajo. Vamos a quedarnos un ratito en silencio y pensemos cómo se siente el cuerpo ahora, luego de este masaje en la mañana. ¿Se siente igual? ¿Se siente diferente? ¿No siente nada? Cualquier idea es válida. Recordamos respirar. Ahora lentamente, caminando lentamente, van a crear un círculo y les voy a ir diciendo una serie de instrucciones. Lo importante es que mantengan los ojos cerrados y piensen que están creando un espacio para su propio ritual, para poder escucharse mutuamente. Un círculo para escuchar. Que ves disminuyendo el ritmo de tu mente y concéntrate en tu respiración. Con cada inhalación, imagina que el círculo se expande abarcando todo el espacio. Con cada exhalación, imagina que el círculo se reduce, atravesando el límite de tu cuerpo y entrando a tu interior. Inhalo, expando, abarco todo. Exhalo, me atraviesa y vuelvo a mi interior.
Con cada inhalación y exhalación, procura que cada una de ellas sea más larga y más profunda, más lenta también. Gradualmente, las inhalaciones profundas y largas se expanden tanto que se desbordan de ese espacio y llegan a todo el universo. Imagina llegando con tu respiración a lugares inimaginables. Poco a poco, ve devolviendo las respiraciones hacia el círculo, de vuelta a tu espacio y de vuelta a tu interior. En esta quietud, empieza a escuchar. ¿Qué escuchas? Enfócate en uno de los sonidos que escuchas, ya sea cerca de ti o lejos, y aún con los ojos cerrados, deja que tu cuerpo se mueva en respuesta a ese sonido, ya sea un sonido externo o un sonido interno, inclusive nuestros pensamientos. Y deja que ese sonido guíe a tu cuerpo. Puedes responder a sonidos individuales o a un paisaje con sonoro completo. Siéntete libre de mover el cuerpo con ese sonido. Permite que tu cuerpo dance, mueva las manos libremente, pies libremente. Desplázate por el espacio.
Para poco a poco, sal del círculo, caminando lentamente, como si fueras un gato. Caminas talón, punta, talón, punta, lentamente. Y continúa con los ojos cerrados. Camina lo más lento que puedas. En tu caminar, busca un instrumento, ya sea un objeto que has traído tú mismo o misma, una pared, una ventana, una silla. Acércate al objeto y coloca tus manos en ese objeto. Puede ser el piso, puede ser una mesa, una silla, un cuaderno, un zapato. Una vez que tengas ese objeto con tus manos sobre él, elige una acción, ya sea sentarse, tocarlo, soplarlo, golpearlo, hablarle. Escoge una acción para ese objeto. Interactúa con ese objeto a través del tacto. Y el contacto no tiene que ser solo con las manos, sino puede ser con otras partes del cuerpo. ¿Cómo te comunicas con ese objeto? Muévete con ese objeto, haz ruido con ese objeto, interactúa desde tu acción. Piensa de qué manera jamás has interactuado con ese objeto. Mantén los ojos cerrados.
Poco a poco vas soltando el objeto, baja la intensidad de esa acción con el objeto. Y lentamente vuelve al círculo. En esta siguiente experiencia, que se llama Intercambio de Historias, de Tommy Hahn, es una serie de pasos en donde ustedes se van a intercambiar historias personales. Piensa en una historia como es algo que se va a hacer a nivel grupal, piensa en una historia que sientes que puede compartirse con los demás. Quizás, depende del tiempo que tengamos tiempo al final de compartir algunas cosas, pero lo más importante de este ejercicio es escuchar. Van a crear grupos de 2 personas. Si están en números pares, si es un grupo impar, un grupo sería de 3, está bien. Y la idea es que se tomen turnos y que cada persona en cada turno de 5 minutos cuente una historia. La otra persona va a estar completamente en silencio, sin emitir ninguna palabra. Quizás pueden mostrar algunos gestos faciales, pero que sean muy pocos, pero tengan completa atención sobre el interlocutor. A veces estamos acostumbrados en nuestro día a día a escuchar, oír a muchas personas hablando, pero no ponemos un enfoque real en la otra persona. Y eso se traduce también a cuando estamos haciendo música, cuando estamos creando. Pasa lo mismo. Toco yo, pero no escucho el que está al lado, no escucho a la otra persona, no escucho mis pensamientos si estoy componiendo. Entonces, lo primero es divídanse grupos de 2 o de 3 si fuera un grupo impar. ¿Ya escogieron su grupo? Bien, súper. Ok. Para este ejercicio van a necesitar su cuaderno, todavía no lo busquen, un cuaderno y un bolígrafo si desean. No es obligatorio, nada en esta sesión es obligatorio. Entonces, tómense un momentito antes de comenzar a conversar sobre una historia que quieran contar, una experiencia personal que quieran contar y que esa experiencia personal pueda contarse en 5 minutos. A los 5 minutos, así, reloj, vamos a cambiar a la otra persona. Entonces, la otra persona le toca contar la historia. Y cuando terminamos, entonces, Otto, ¿cuenta la hora desde que comenzamos el video o desde el inicio cuando comencé a hablar, la introducción? Sí, podemos extendernos hasta las 10:30, digamos. 10:35, por ahí está Ok, bien. buenísimo, buenísimo. Entonces, vamos a hacer esto primero. Van a buscar sus cuadernos si desean. Se van a unir en grupos de 2 o de 3. Van a tomar 5 minutos, una persona como interlocutor, 5 minutos la otra como interlocutor. La persona que escucha no habla. Pueden tomar notas, pueden hacer dibujos. Como ustedes deseen tomar esa nota, pueden tomar nota mental, pero no pueden decir nada. Empezamos desde ya. Solo para entender, entonces son 5 minutos en ese momento. Sí, Ok, 5 minutos, 5 minutos, sí.
Yo les aviso cuando se acaben los 5 minutos. ¿Cambio?
Cambio, cambien. Tiempo.
cerramos la conversación. Bueno, muy bien, son las 10:30, acá son las 11:30 y quiero dejar un espacio para poder conversar un poquito. Así que voy a cerrar aquí. Listo. Bueno, estos 5 minutos que tenemos, no sé si alguien quisiera compartir su experiencia de este último ejercicio que tuvimos, de escuchar a la otra persona. Lo he hecho en algunos talleres y a veces salen comentarios muy interesantes, sobre todo cómo escuchamos, qué vemos, qué percibimos cuando estamos solamente escuchando. Así que no sé si, no sé si alguien se anima, una o dos personas se animen antes de cerrar el taller hoy. O de cualquier experiencia que han tenido durante el taller, no tiene que ser solamente de el último ejercicio. Sí, tal vez ya que quisieran compartir su experiencia, ¿verdad? Ujú. O tal vez una impresión general. Sí. Sí, claro. eh, Rebeca, Bueno, no sé si ella me puede escuchar, si no dice. Te ¿escuchas escucho, te bien? escucho. Sí. Eh, bueno, ya que la tenemos aquí, a mí me gustaría preguntarle sobre el deep listening en sueños, porque es algo que tocamos en el taller, pero me interesa mucho escuchar su opinión. Sí, para el deep listening en los sueños, digamos, para hacer un taller sobre eso se tendría que ser varios días, porque es una práctica que hay que ir como madurando poquito a poco. Básicamente uno va procurando que su cuerpo, primero, haces muchos ejercicios para poder recordar tus sueños, eso es lo primero, porque a veces olvidamos los sueños. Así que algo que les podría recomendar antes de poder comenzar a escuchar en los sueños es tener a mano como un diario de sueños, que es algo que hicimos durante la certificación, tuvimos un diario de sueños, y el diario de sueños no tiene que ser un diario donde tú escribes palabras, pueden ser gestos, puede ser un dibujo, pueden ser muchas cosas de cómo tú percibiste ese sueño, la información que te da el sueño. También puedes tener, hay otras personas que graban, creo que Jorge David graba sus sueños, él tiene una grabadora al lado de la cama y graba sus sueños. Pero bueno, cualquiera de esas estrategias que utilices te ayuda a recordar, porque mientras más recordamos sueños, más podemos recordar detalles poco a poco. Y si dejamos de practicar eso, por lo menos a mí me pasa, dejo de acordarme de los sueños. Así que si vuelvo a ser intencional con acordarme de los sueños, vuelvo a tener mi journal, si es algo que quiero hacer. Y eventualmente puedes comenzar a recordar a veces sonidos en los sueños, pero también puedes reconstruir sonidos, porque deep listening también tiene que ver con la imaginación, con las ideas. Entonces, a veces una imagen te puede producir una experiencia sonora particular en un sueño. Así que yo te diría que de repente, si quieres comenzar a recordar tus sueños, primero tengas tu diario de sueños, que es lo más importante, y después hacen otros ejercicios, digamos, para poder recordar los sueños. Ahí me tomó, cuando tomé la certificación, yo soñaba mucho cuando era adolescente, y después como que con el estrés y la presión de lo del trabajo y del aquí para allá, a veces se me olvidan los sueños. Y ese año que estuve muy intencional recordando mis sueños, te lo juro que podía recordar 3, 4 sueños en una noche, recordaba vívidos, podía recordar sonidos. Recuerdo que el primer sonido que escuché, que recuerdo haber escuchado en un sueño ese año, fue cuando se cerró una puerta. Y yo, wow, nunca había escuchado, nunca me había acordado de un sonido que no fuera una voz humana en un sueño. Entonces sí, un diario de sueños es como fundamental para empezar ese camino. ¿Alguien más? ¿Comentarios, preguntas, dudas? Bueno. Bueno, yo para cerrar, les quiero compartir algo. Antes de, digamos, aprender deep listening y estar como en este mundo de deep listening, yo leí un libro que me encantó mucho de Kenny Werner, que se llama Effortless Mastery. Es como maestría sin esfuerzo. Entonces, este libro lo que hablaba era
todas las limitaciones que nos autoponemos los músicos, porque el libro es sobre músicos, ¿no? Entonces habla sobre Miles Davis, habla sobre Bill Evans, habla sobre este montón de jazzistas, porque Kenny Werner es jazzista. Y él decía que ¿por qué una experiencia tan maravillosa y extática como es el performance, es hacer música, el compartir música con otros, se convierte de repente en un efecto contrario, se convierte en como una experiencia de como pagar las cuentas, ¿sabes? Como una experiencia que no es para nada maravillosa, pero que hay que hacerla. Entonces, dice que cuando pase eso, busquemos o procuremos posibilidades donde podamos abrir inspiración, exponernos a personas que nos inspiran, personas que tienden a experimentar y a personas que les emociona y deleita lo que hacen. Entonces, con el deep listening me pasó eso. Como que conecté con estas partes de mí para poder hacer música de manera mucho más intuitiva, de poder crear comunidad, de poder escuchar a otros, no solamente cuando soy líder o cuando converso, sino también cuando estoy tocando música, cuando estoy creando con otros y salirnos como que de esa idea de suficiencia, de inferioridad, de confusión y traer la música a este lugar eh, que debe ser como un centro cuando estamos en ella, pues. Entonces el deep listening te ayuda a eso, como al escuchar y al poder entrar a ti, puedes entonces compartir y expandirte. Y eso me parece que es una lección que a mí por lo menos me dejó y me ha dejado todo este trabajo con deep listening, con escucha profunda.